las grandes salas de cine se han convertido en unas piezas en vías de extinción. Ahora queda la duda de qué hacer con ellas: restauración, reconversión, desaparición. Hoy en Vídeo Rodando vamos a hablar de un lugar icónico de la ciudad de Elche, la Sala Alcázar. Y para ello tenemos a José Francisco Cámara Sempere. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, José Francisco ya lo conocéis, los que habéis escuchado a Vídeo Rodando, vicepresidente del Cineclub Luis Buñuel. Pero también una cosa, a lo mejor no hemos comentado, que eres arquitecto. Sí, arquitecto técnico. Arquitecto técnico, y es muy importante por lo que vamos a hablar. Sí. Como he comentado en la introducción, vamos a hablar de la Sala Alcázar de Elche, un cine, el Cine Alcázar de Elche, que también va a servir de excusa para hablar de otras cosas, de la importancia de las salas de cine, su desaparición, de qué hacer con ellas, como ya he contado. Pero la excusa para hablar del Cine Alcázar de Elche es porque tienes un libro respecto a este cine. Cuéntanos. Bueno, está basado está basado en el proyecto final de carrera que hice con dos compañeros en la carrera de Arquitectura Técnica en el año 2001. Fue un proyecto que salió en su momento y se quedó ahí. Luego, en el 2003, 2 años después, desaparece el Cine Alcázar, cierra sus puertas. Y bueno, por azar de la vida y por amistades y bueno, por muchas cosas, yo había empezado a escribir en el diario Información, además una serie de piezas que, bueno, empecé con el Alcázar, luego siguió el Capitolio, luego derribaron en la Avenida, el Cine Paz, una serie de piezas que además están recogidas en otro libro, en el Apunts per a la historia del cine en Elche, que se llama El Cinema Elche, que está publicado por la Cátedra Pere Ibarra. Y en el año 2007, después de que iban a reconvertirlo por tercera vez en una discoteca, iba a publicar otra tribuna en el diario Información y no la envié porque me parecía que era regodearme un poco otra vez en esa nostalgia improductiva en cierto motivo, porque era una nostalgia de un espectador frustrado que ya no puede ir a una sala grande, pero que no aportaba nada a la pervivencia de la memoria. Y entonces decidí un poco recuperar ese proyecto final de carrera, dándole otra visión, porque el proyecto estaba muy encaminado a la restauración del edificio. Era un proyecto sobre rehabilitación. Y bueno, a partir de ahí empecé a escribir este libro, muy poco a poco además, porque estaba combinándolo con otras cosas y bueno, ya aquí está. ¿Por qué es importante el Cine Alcázar en Elche? ¿Por qué tiene ese poder icónico? Yo creo que tiene un poder icónico porque está inscrito o está circunscrito a un tipo de arquitectura muy determinada de la ciudad de Elche, un tipo de arquitectura casi que nos ha vuelto a dar. El arquitecto Serrano Peral es uno de los primeros profesionales nacido en Elche que se dedica a la arquitectura y que bebe de otras influencias. Él había estudiado arquitectura en Madrid en una época que son los años 20 y principios de los años 30, cuando surge el Gatepac, el movimiento de los arquitectos a favor del racionalismo, en un momento muy determinado, que es el nacimiento del cine sonoro, y además en España con la República, etcétera. O sea, hay circunscrito un movimiento que le deja un pozo muy, muy fuerte en él, en su obra, cuando vuelve a Elche y hace arquitectura muy singular, pues una arquitectura que no se había visto en Elche nunca, ¿no? Y de hecho este edificio, que tiene influencias de un cine que había en Madrid, que era el Cine Barceló. De hecho, en el libro además se ven algunas similitudes, esa curva que es muy, muy simbólica, que es muy atrayente, que paseas por la calle y te fijas en esa curva, en esa arquitectura. Pues yo creo que por eso es muy importante. Y sobre todo también lo que hace es a ese interés o a esa creencia que tiene por el racionalismo, que además después de la posguerra pues puede hacer ya poco, porque en un periodo en el que van cambiando las directrices arquitectónicas, pues
él lo rescata, ¿no? Y lo que hace es rescatarlo además con sus intereses particulares, que es devolverle un poco la importancia al origen andalusí de Elche, utilizando elementos decorativos que, por ejemplo, en el Cine Alcázar son la estrella de 8 puntas, etcétera, que él ya había probado en otros edificios que construyó en Elche, y que aquí esa mezcla, esa combinación del racionalismo con esos elementos decorativos que beben mucho también del Art Deco, pues hacen de un edificio muy singular. Vamos a decir datos del libro por si a alguien ya le interesa. El título es El secret del cine Alcázar de Elche. Está publicado por el Institut Gilabert. Sí, bueno, es muy importante. Eso es muy importante porque, para que no se confunda por la cátedra Pedro Ibarra, no, este es de Gilabert. Sí, y sobre todo porque, perdón que te interrumpa, porque creo que creo que están haciendo una labor muy importante difundiendo investigación sobre patrimonio y sobre medio ambiente, en fin, sobre muchos temas de interés de muchas poblaciones de la provincia, que si no fuera por esa labor editorial sería difícil. Sí, lo digo porque a lo mejor alguien nos está escuchando de fuera de Alicante, a ver si le interesa, que el Gilabert es una institución que está publicando documentos, libros sobre históricas de la provincia de Alicante. Sí, y que bueno, es de la Diputación de Alicante, es un organismo de la Diputación de Alicante, y bueno, pues hay que felicitar que no solamente porque me hayan publicado libros, sino porque publiquen otras investigaciones. Lo importante es que si lo queréis tener, pues de momento la tenemos en 2 librerías de Elche, las 2, Alitruc y Seneca. Y creo que está en alguno más. Y está en alguno más. Sí, creo que está en la librería Alcudia, en fin, creo que están también hablando con Joan Borja, que es el responsable de profesor de la Universidad de Alicante y es responsable de ahora mismo de la publicación en el Gilabert, pues están haciendo también una labor muy importante para que llegue a las librerías, al mayor número de posibles librerías de la provincia y sobre todo a las bibliotecas. Hermano, hablando de datos del libro, que es una portada muy chula y muy sobria, pero muy sencilla y muy elegante, tiene este símbolo, ¿no? Que es importante. Claro, ese símbolo que es una especie como de roseta, lo utiliza, con el centro tiene la estrella de 8 puntas, que es la estrella que se va a repetir durante todo elemento decorativo del cine. Y además, pues eso, con curvas y, en fin, con cosas muy, muy art deco y sobre todo muy eclécticas, ¿no? Yo creo que es muy característico de este arquitecto. El libro es muy interesante porque además del cine, especialmente Alcázar, casi vemos la historia de cualquier cine, porque es un cine que empezó, pues, teatro de variedades, ¿no? Antes del cine. Sí, Lola Flores, Juanito Valderrama pasaron por ahí. Sí, pero además es muy curioso cuando te adentras, porque además cuando yo hacía el proyecto final de carrera y quieres situar un poco o ubicar históricamente el cine, pues bueno, yo cogía una historia de Elche de Ramos, y entonces nada más habían dos pequeñas anotaciones o dos pequeñas referencias al cine en Elche, que eran 2 barracas que hubieron a principios del siglo, ¿no? Del siglo XX. Y entonces también esto me sirvió un poco también para ayudarme a seguir investigando sobre el cine, ¿no? Sobre la historia del cine y sobre el origen del cine en Elche, ¿no? Y efectivamente, aunque el proyecto original y los propietarios lo que querían era hacer exclusivamente cine, porque además ves el proyecto original, que es del año 41 y es un edificio para cinematógrafo, sí que es cierto que en el transcurso de ese impasse, porque el proyecto es del 41, se paga en el 43 porque por motivos de la guerra pues no hay suficiente material ni mano de obra para hacer el cine, porque además hay que reconstruir mucho patrimonio y sobre todo muchas iglesias. Este arquitecto además se dedicó a restaurar muchas iglesias, no solamente en Elche, sino también en Alicante. Y en ese transcurso, aunque ya el cine estaba en su apogeo y en su época dorada, desconfiaban un poco y entonces hicieron que el proyecto tuviera escenario. Y en aquel momento estaba Luis Martínez, que llevaba el Gran Teatro y el Cine Coliseum, y luego estaban los de proyecciones y espectáculos que van en el Capitolio. Entonces,
hubo ahí una especie como de pacto tácito entre esos 3 empresarios para que el Gran Teatro se dedicara casi exclusivamente al teatro. El Gran Teatro, perdón, el Teatro del Alcázar se dedica exclusivamente al teatro. Y efectivamente, como dices tú, pues pasaron durante los primeros años, pues, o sea, que ese plantel de artistas que estás diciendo, pero además muchos más, porque se estrenó Muerte de un viajante con Paco Raval y Asunción Balaguer, que además el programa de mano está reproducido en el libro. Había magia. Celia Gámez, por ejemplo, estrenó antes incluso que en el teatro principal porque los empresarios, la familia que mueve el cine, que es Andrés Serrano, que es el que fabrica de harina en Elche, y que además deciden a través del gerente de esa mercantil, era Juanos, que está vinculado luego su familia, sus hijos al Hotel Huerto del Cura, pues ellos deciden darle la gerencia del teatro a José Papi, que venía del Teatro Principal de Alicante y que le ha dado un impulso muy fuerte teatral a este coliseo, ¿no? Hasta que aparece Martínez III, que también viene de Alicante, y ya le da el impulso definitivo como cine. Antes de seguir hablando de ese paso al cine, decir que tú has dicho, aparte de que el libro sea muy interesante y muy bien escrito, es una maravilla los programas de manos que hay. Sí. Que algunos son tuyos. Algunos son míos que he ido pues poco a poco recabando, pero la mayoría son de un coleccionista de Elche que se llama José Guilló, que era un coleccionista de Elche que tiene muchos programas de mano de otros edificios o todos cines y teatros de Elche, pero sobre todo del Alcázar, porque bueno, vivía cerca y era un asiduo del Alcázar y tiene programas estupendos, como por ejemplo está el de Rita Hayworth, La Dama de Trinidad. La Dama de Trinidad. Que se anuncia que es la pareja de Hilda. Sí, pero lo más significativo del programa de mano es que estaba censurado y de hecho hay algunos programas de mano de esta película, a ella se le ve, lleva una especie como de corpiño con los hombros al aire, se le tapó, la censura hizo que se le tapara y que llevara un traje hasta el cuello, y en el programa, por ejemplo, del Elche se mantiene una atractiva Rita Hayworth enseñando hombros, ¿no? Pero, por ejemplo, también está Las minas del rey Salmonete con Abbott y Costello, que también es una película pues bueno, rara en el sentido de que pues bueno, sí, que no ha llegado, ¿no?, a ser muy difundida. Y yo creo que también yo creo que ese teatro también que surge en la primera época de Alcázar está muy relacionado también con eso, ¿no?, con las varietés y tal, porque sí, pues, eran películas pues eso, con Carrusel Napolitano, con la Sofía Loren, Rita Hayworth, Sacha Gabor, porque al final estaba orientado un poco como estaban orientadas las revistas, ¿no? A ver mujeres. Claro, efectivamente. Enseñando los hombros. Exacto, ¿no? Pero es significativo y yo creo que por eso hacer la historia de un cine como el Alcázar, que ha pervivido desde el año 50 hasta el año 2003, es hablar prácticamente de la historia del cine, porque a finales de los años 50, principios de 60, ya va cambiando la tendencia. Aparecen los peplum y aparecen los western. Se estrena Cleopatra, por ejemplo, o La caída del Imperio Romano a mitad de los 60, pero también se estrena Psicosis de Hitchcock y es muy importante. Está el programa. El programa está también reproducido, ¿no? Porque ahora todos tenemos en la mente Psicosis, que es una gran obra, pero en aquel momento Psicosis fue vapuleada por la crítica y hasta que no aparece Truffaut y toda la gente que hay del cinema, Hitchcock estaba muy mal considerado, ¿eh? Sí, podríamos hacer otro programa de Psicosis, que recordamos que todo el mundo decía a Hitchcock que dejara de hacer cine pornográfico, que no lo hiciera porque era pura pornografía y pura basura televisiva. Exacto, ¿eh? Y es muy sintomático porque es un cine, el Alcázar, que se estrena con una película que es Monsieur Vincent, sobre la vida de Saint Vincent de Paul, que bueno, pues porque precisamente a Juanos Román, que era el que llevaba la mercantil, pues le gustaba mucho el cine religioso, era un señor devoto, y entonces pues decide
que la película que inaugure sea esa, ¿no? Bueno, acompañada de Tom y Jerry, de un corto, como se hacía entonces, pero bueno, es así, ¿eh? O sea que es un cine que, pues eso, que combinaba pues eso, pues las grandes producciones, también pues cuando surge el Cinemascope, pues lógicamente se adapta a ello y la verdad es que pues bueno, recoge también, por ejemplo, el estreno en esas luces y sombras, ¿no? Que tienen la programación de este cine del Alcázar, el estreno de Franco ese hombre, que sirvió un poco para animar a los prohombres de Elche que eran más adictos al régimen. En fin, pues hubo de todo. Sí, ¿y en qué momento realmente, aunque ya lo hemos comentado un poco, el cine realmente se instala en el Cine Alcázar y se convierte en la gran atracción y en la atracción principal? Cuando aparecen los peplums y esas grandes producciones y donde la pantalla del cine se convierte realmente en algo muy potente, es cuando el teatro ya decae y las varietés van desapareciendo y el teatro también. Al final, al principio de los años 60, ya Papi desaparece de la escena, Martínez III se queda como el gran hombre del Alcázar, hasta que, pues bueno, en los años 70, finales de los años 70, el cine necesita muchas reformas y una inversión importante de dinero. Martínez III no puede hacerle frente y aparece en escena Vicente Espadas, que le da un empujón al cine, sobre todo porque ya a partir de a finales de los años 70, con cierto aperturismo y llegan películas de destape, lógicamente, pero también llegan películas como la película que estrena la época de Vicente Espadas es muy significativa, que es Aeropuerto 77, donde a partir de ese momento el cine que se hace en el Cine Alcázar es un cine más enfocado al cine comercial, sobre todo porque Vicente Espadas ya tenía otro cine en Elche, que era el Cine Altamira, que era el cine donde se iban a estrenar las grandes producciones que a partir de los 70 se convierten en blockbusters. Estamos hablando de las Galaxias, de los Indiana Jones, de E.T., todas las películas aquellas de Spielberg que se ven muy bien en la pantalla de Altamira y que luego son repescadas o reestrenadas después de 3 o 4 semanas de éxito en la sala grande, en la sala nueva de la Altamira, pasaban al Cine Alcázar y de ahí pasaban al Cine Paz, que estaba en otro barrio, o sea, con lo cual tenía una vida. Es que eso te quería comentar para cuando hablemos de Elche ahora mismo y nos vamos a llorar un poco. En ese momento, ¿con qué cines competía o compartía escena cultural pues, el Alcázar? Cuando en la primera época, cuando se inauguró en el año 50, estaba el Capitolio, que se acababa de inaugurar en el 49, estaba el Gran Teatro, que se había inaugurado en los años 20, en 1920 exactamente, y luego estaba el Cine Coliseum, que se había inaugurado en 1928, y luego también estaban otros 2 cines, que eran más cines de barrio, que eran el Cine Ideal y el Cine Avenida. Esa es un poco la competencia. Pero bueno, en Elche también habían cines en las partidas rurales y en un censo, por ejemplo, de mitad de los años 60, se contabilizan hasta 20 salas de cine en Elche. Y existía el Gran Teatro ya. Lo que pasa es que el Gran Teatro. Bueno, el Gran Teatro, claro. El Gran Teatro, en aquel momento, cuando después de la guerra pierde el nombre de Cursal, porque tenía connotaciones, en fin, extranjeras, era un nombre muy prusiano, en fin. Y el Coliseum, que se pasa a llamar Coliseo, porque tampoco pueden haber latinajos en los nombres de los cines, ¿no? Y serán nombres, pues. De hecho, el nombre del Cine Alcázar, aunque hay muchos cines Alcázar, por ejemplo, sobre todo en Francia, pero aquí hace referencia explícitamente a un hecho muy concreto de la Guerra Civil, que es la caída del Alcázar de Toledo, ¿no? Y en esa época, pues los nombres que aparecen en los cines Palafox, por ejemplo, que ahora se ha cerrado el Cine Palafox de Madrid, que es directamente un homenaje a uno de los héroes del cerco de Zaragoza en la Guerra del Francés, ¿no? Entonces, pues bueno, era recuperar un poco esa digamos,
nombres más ideologizados o más propios de la política cultural o esa política cultural del franquismo. Y hablamos de la época de esplendor que tuvo el cine como el gran espectáculo, ya habiendo derrotado claramente al teatro. El cine. Estaba ya... creo que hacen el escenario pero ya la había derrotado. Y entonces, cuando comenzara esa decadencia, hablo de los grandes cines, como fueron cayendo, ¿no? Poco a poco. Porque si te parece, podemos comentar porque tiene mucho que ver con el pasado, la actualidad de Elche, lo comentamos rápidamente para comparar con el pasado. Ahora mismo Elche tiene los ABC Gran Vía, que son multisalas, los cines Odeón, que están enfocados a una filmoteca, podemos decir. Sí. Y ya está. Sí, sí, los cines Odeón, que se llama Filmoteca por una extraña vinculación que no vamos a explicar aquí, pues larga. Bueno, el Cineclub Luis Buñuel, por supuesto, hablando. Sí, pero efectivamente no hay un cine como tal, un cine de estreno en el centro de la ciudad, que en Alicante, por ejemplo, aún sí que pervive. Muy escasamente, pero bueno, pervive. Está en Losana, está en el Navas. Navas, que es lo único que era como cine. Como cine. Y bueno, pues... ¿Y cómo va habiendo esa decadencia hasta que lleguemos a aquí, habiendo tantos cines como has comentado? Poco a poco van cayendo todos. No sé si el Alcázar fue de los que más aguantó. El Alcázar fue de los que más aguantó. Yo creo que Vicente Espadas desde mitad de los 90 hizo un esfuerzo importante por aguantar por aguantar el Capitolio. Yo creo que también por también una rémora, yo creo que también nostálgica, sobre todo de las familias que eran propietarias de esos cines. Pero sobre todo yo creo que el momento de decadencia empieza al final de los años 60, cuando irrumpe la televisión en España. Y a partir de ese momento, sin ser significativo, sí que comienzan los espectadores a salir de las salas, ¿no? Y sobre todo ya a final de los 70, a principios de los 80, con los aparatos de reproducción, con el VHS, el beta, que ya sí que ya era más cómodo quedarse en casa. Yo creo que en aquel momento era en aquel momento más por comodidad que por un gasto económico importante, porque al final yo creo que era por comodidad. Era más cómodo estar en tu casa en el sofá y ver la película como fuera que en una sala. Yo creo que, además, la comunidad, yo creo que ahora se ha vuelto a imponer más que el precio en por qué la gente está... Efectivamente. Es que, claro, en aquel momento yo creo que no era el precio, pero ahora sí que es el precio, ¿no? O en los últimos años, o cuando cierra el Alcázar y el Capitolio, al principio del siglo XXI, sí que estamos hablando de otro concepto, que es que efectivamente el cine supone casi un hábito de lujo, prácticamente. No un hábito de lujo, pero sí que no estaba entre las primeras necesidades de entretenimiento de la gente. Entonces preferían gastarse el dinero en otra cosa, ¿no? Con lo cual, estos cines grandes, que además se hacían para mantenerlos, necesitaban mucha inversión de dinero. La última época del Alcázar, y las fotografías que aparecen en el libro es de aquella época. Yo he intentado... tuve unas dudas morales de si retocar las fotografías. También son fotografías muy que se utilizaron mucho para dibujar los planos del Alcázar, con lo cual son muy de detalles o no es una gran panorámica, y yo no quise retocarlo porque precisamente yo creo que en aquel momento el cine, por ejemplo, de la época cuando yo hice el trabajo final de carrera, en imposible fotografía del interior, porque prácticamente no había luz. Entonces era con las cámaras, o por lo menos las cámaras que tenía, era imposible fotografiar, y he tenido que ir a las fotografías que hizo el fotógrafo Sánchez de Alicante en el momento de su inauguración, porque ya pues no se cambiaban bombillas, en fin, ver la decadencia de aquellos cines fue, la verdad es que muy triste. Sí que me gustaría entrar en la parte arquitectónica de cómo es un cine, porque debe ser muy apasionante explicar todo. Pero antes, ya que hemos tocado este tema, lo has comentado. No es muy sorprendente que Elche, los que no somos de Elche, la vemos como una ciudad que realmente sí que tiene una cierta pulsión cultural. No es muy sorprendente que los únicos cines que pueda haber un consumidor de cultura
sean unas multisalas que no son muchas, en realidad no sé cuántas tiene el ABC, ¿son 8 o 9? Algo más, 11 creo. 11, bueno, entonces sí. Lo que pasa es que están muy copadas claro, por el mismo tipo de bueno, cine. eso ya hablaremos de ese problema cuando hablemos de las multisalas, de la trampa, ¿no? De la diversidad. No es muy sorprendente que tenga que irse hasta el Aljub a ver cine y que no haya ni un mísero cine, y ya no me refiero a cine grande, me refiero a multisalas en el centro. Es bastante sorprendente. Una ciudad que siempre tiene una fama de cierta actividad cultural. Sí, la verdad es que cuando... no sé si encuentras alguna explicación, no, o si la gente es porque no lo ha demandado. O la gente... No, porque yo creo que cuando Espadas cierra el Altamira, bueno, creo que cierra el Alcázar, luego el Capitolio y luego el Altamira. Con el Altamira cierra también la Sala Sana, que yo creo, y además ahora que en Alicante, por ejemplo, que han vuelto a revivir un poco, porque se nota que han revivido porque han cambiado las butacas y han hecho alguna mejora, yo creo que ahí yo creo que podía haber apostado un poco más por un tipo de cine. Luego también, no sé si al año de cerrar los Salas, Martínez Sánchez tampoco decide también que los Odeón son rentables. Tú piensas que estamos a mitad de la primera década del siglo XX, que realmente el cine está muy devaluado y tiene muy poca repercusión como entretenimiento. Últimamente yo creo que tiene un poco más por algo que estábamos comentando antes, que es un poco también la trampa de lo vintage, ¿no? De como recuperar un poco aquella... Bueno, nosotros además que nos hemos quedado con ese tipo de películas y lo que comentábamos, pues Star Wars en pantalla grande y tal. Yo creo que hay muchos empresarios que están volviendo a eso y se recuperan algunas salas en las grandes ciudades, pero en las pequeñas, como Elche, es un experimento que no sé hasta qué punto podría ser rentable, porque también estamos acostumbrando y por ejemplo, ahora que conozco un poco más en Valencia, a plantear formas de cines con precios muy baratos, ¿no? Que juegan un poco ya no al estreno de la película, sino un par de meses después estrenar películas a un precio más bajo. Entonces la gente también se está acostumbrando a que el cine tiene que valer para ir 3 euros, ¿no? Claro, eso también es una trampa, porque claro... Porque no es el precio real en realidad. No es el precio exactamente. Y yo creo que también hay que apelar un poco al tipo de espectadores que puedo ser yo, puede ser tú, que cuando estrenan Jackie, pues tú quieres ver Jackie cuando la estrenan, porque es cuando, digamos, la crítica o los periodistas o la prensa especializada está comentando esa película. No quieres verla dentro de 3 meses. Entonces también, yo creo que también no se está acostumbrando al espectador a eso, ¿no? Y bueno, y ya entra en el tema de los precios, porque efectivamente luego ves la fiesta del cine y las salas se llenan y dices, bueno, pero claro, los propios distribuidores dicen que, claro, no se puede mantener un precio de casi 3 euros todo el año. Y yo creo que tampoco, porque al final no iría la gente. Al final tú vas porque son 2 veces al año y sabes que es en ese momento. ¿Qué pasaría si fuera 3 euros todo el año? Estoy de acuerdo que en esto lo comparto bastante. Los que dicen hay que hacer la fiesta del cine todo el año o más tiempo, hay una trampa. Decir que yo creo que el precio ya no es exactamente un problema. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Alicante. Yelmo Cines, de lunes a viernes vale 4,50. Vale 4,50. Vale 4,50. Panoramis vale 5 euros. Con descuento, bueno, casi puedes ir a 5 euros perfectamente. Sí, el Aljub también tiene precios. El Aljub tiene precios, con lo cual no es exactamente el precio. Yo creo que el precio ha dejado de ser tan importante porque sí que se ha hecho un esfuerzo para bajarlos. Y ya es raro que quien se gasta 8 es porque vas en fin de semana, vas con niños, no sé cuánto, y vas a comprar palomitas, no sé cuánto. Esa gente sí que hay una inversión. Pero sí que el cinéfilo puede ir a un precio muy, muy adecuado. Yo no creo que sea ya el problema tanto es el precio. El problema pueden ser otras cosas. Pero antes de seguir hablando de precios y de lo mal que está todo, porque todo está siempre muy mal, seguir insistiendo un poco en que el espectador ilicitano, cinéfilo,
que quiere ver un tipo de cine europeo o americano especial, está bastante... Voy a quitar el Cineclub Buñuel, ¿vale? Porque el Cineclub es un cineclub. Y es un cineclub para sus socios, no es para el público en general. Está bastante solo. Sí. Solo, porque yo los cines de la Jub no los sigo, pero a veces veo y suelen ser pues las películas de siempre, más alguna francesa, que ya sean francesas para todos los públicos o alguna europea para todos los públicos, pero no va más allá de eso, con lo cual el espectador ilicitano, cinéfilo ilicitano con un poco más de ambición en lo que quiere ver, está perdido si no se coge un tren y se va a Alicante. Sí, y si está en Alicante. Y sí, conozco muchos casos que lo hacen, o con los preestrenos de la información, o porque es la forma de ver, de estar un poco al día. Porque claro, muchas veces, y luego hasta que, por ejemplo, la repesca, pues antes cuando te decía la Filmoteca, bueno, no es exactamente una filmoteca, tiene el nombre porque en sus orígenes dependía de la Filmoteca de Valenciana. Se ha quedado con la Filmoteca porque yo entiendo también que al final es el nombre popular que se le conoce. Pero no depende de la Filmoteca Valenciana, entonces las películas no van de la Filmoteca como suele pasar en Teatro Nietzsche, no son la promoción de la Teatro. Efectivamente. Además, tú entras en la página web de la Filmoteca Valenciana y te aparece la aprobación de Valencia, Castellón y Alicante. Sí, Castellón y Alicante, no sale Elche. Es una colaboración porque cuando surge como subsede de la Filmoteca Valenciana a mitad de los años 80, cuando empieza la autonomía a coger fuerza y se quiere descentralizar todo de Valencia, pero no actúa como tal. Claro, se repescan muchas películas, pero hasta que llega ese momento de que de repescar la película, pues han pasado meses y en fin, y han pasado. Y ahora se está intentando, y además con éxito, se implantó desde la temporada pasada la versión original subtitulada los jueves, que está teniendo mucha aceptación, más de lo que muchos confiaban. Nos metemos en ese tema para que algunos se hayan cerrado las bocas de las dudas. Pero efectivamente y yo ahora, por ejemplo, que por motivos laborales estoy yendo más al cine en Valencia, te das cuenta de, por ejemplo, en los Babel, la cantidad de gente, de extranjeros que van a ver películas, porque son películas de sus países de origen y claro, aunque sepan español, para ellos es una brutalidad. Valencia, Alicante está el Panoramis, y Kinépolis pone todos los días y los Gem lo pone los martes. Y van un montón de extranjeros a ver sus películas, porque tiene una gran población extranjera que es todo el Mediterráneo. Entonces, pues bueno, en Elche está el Cineclub, que también la programación al final es muy heterogénea y no puedes, además con 30, 31, 32 películas al año, tampoco puedes abarcar toda la producción que se acaba estrenando. Vas escogiendo. Además, a veces hacemos clásicos, también vas escogiendo un poco con tu criterio de lo mejor que se ha estrenado. Pero hay cosas muy interesantes que no tienen cabida. Y que eso que no tiene cabida, si no pasa por el Cineclub, o a lo mejor se piensa que se puede repescar en el Odeón, porque además en la Filmoteca, porque del Cineclub también estamos detrás de esa programación, pues es imposible. Yo te pregunto, si un empresario me va a hacer la respuesta le diera un ataque de locura, me da un ataque de locura, empresario va a hacer algo cultural, voy a abrir un cine de lo que antes se llamaba arte y ensayo, arte y ensayo, que es estrenar películas más o menos de autor, más o menos. Jackie, por ejemplo, me entraría ahí. Aunque es una película con una teleforma sobre la primera nada, pero Jackie entraría ahí. En versión original, y voy a abrirlo en el centro de Elche. Aunque pierda dinero al principio. ¿Tú crees que esa apuesta sería una locura? ¿No tendría ningún viso de éxito? Yo creo que es una locura y no sé si tendría éxito. Y te explico, porque aquí, por ejemplo, en Valencia, en Alicante, no sé, eso lo controlas tú más, pero en Valencia ha estado, yo creo que en el Babel, como 3 semanas como mucho. O sea, al final estamos hablando que proporcionalmente, ¿quién estaría interesado en verla, ¿no? Es que es muy complicado, porque yo creo que al final... Pero ¿en serio Elche no tiene una población, un público? Sí, pero Elche también es una ciudad muy industrial.
Entonces no tiene ese caldo de cultivo. En los antiguos Ana se hizo una experiencia, porque además... Sí. Que además, si esos cines se quisieran recuperar ya no se pueden recuperar, porque nada más que de las 3 salas nada más queda una, porque luego la otra se hizo una sala de baile y luego en la otra como un restaurante hablaremos de los cines que se convierten en discotecas. o de copas o algo así. Y entonces se hizo en esa sala, que además yo vi alguna película, por ejemplo, se estrenó la de Vigalondo, la de... Los Corquines, en su tiempo. Extraterrestre. Sí. Se estrenó nada más ahí. Y además me consta que la gente que fue pues casi estaba sola en la sí, bueno, yo la vi sola en Alicante. Fue una película que fue mal en taquilla. Porque me acuerdo más que como siempre con Nacho. Yo no sé si yo ahí no la vi. Yo no sé dónde me acuerdo dónde la vi, si la vi en Alicante o algo así. Y luego a los meses llegó ahí a Elche, ¿no? Y me acuerdo que fueron amigos o algún familiar y estaban solos. Entonces dices y era una pero se combinan muchas más cosas, ¿no? Porque esa película, que para mí yo creo que es una gran película, que ¿por qué no funciona, ¿no? Y yo creo que al final está un poco, relacionado con aquello que pronosticó Spielberg, de que al final el cine se iba a convertir en exhibir películas. A mí la frase no me gusta, pero para que nos entendamos, como de lujo, ¿no? Y que están enfocadas a los blockbusters, a la que, por ejemplo, King Kong, que se estrena esta semana, la de la Isla Calavera, para ver exclusivamente en pantalla grande, porque esas películas además es que verlas en un iPhone no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces yo creo que el cine va a acabar de estar enfocando, y que además casa perfectamente con el momento dorado que vive el cine en los años 50 y principios de los 60, que pasó en el Alcázar, ¿no? Con Cleopatra, con los grandes peplums que atraían gente porque ibas a ver espectáculo y pagabas al pagar 2 o 3 euros. Spielberg, yo me acuerdo que hablaba como diciendo, bueno, pues al final nada más se van a estrenar películas como Star Wars en sala grande y tú pagarás 25 o 30 euros por ver un espectáculo que no puedes ver en ningún sitio, ¿no? Porque tienes una imagen, tienes un sonido que es imposible de reproducir en ningún sitio. Puede ser que estemos encaminados a ir ahí, y películas como, por ejemplo, como Jackie, que estábamos hablando, nada más sirvan para ver. Pero claro, ¿qué pasa cuando tu educación como espectador no pasa por ahí, sino que te gusta ver? Porque a mí me pasa. Yo hay películas que se me escapan y luego las retomo en DVD o las veo de otra manera en una pantalla en mi casa. Y para mí no es lo mismo. O sea, ver una película en un sofá pierde. Y en casa, que al final tienes un montón de cosas que te distraen, no sé. Bueno, hermano, estamos hablando de Jackie como una película, y Jackie es un espectáculo visual. La música de Mika Levy, la foto... o sea, es una película para ver en pantalla grande casi. Sí, es como con la Isla Calavera. Sí, efectivamente. A lo mejor no es el mejor ejemplo... Pero sí, pero claro, pero es que el cine a veces... A lo mejor, te voy a decir otra película, ¿no? Que no sea Jackie, ¿no? Porque tienes razón, ¿no? Es decir, no se puede entender a lo mejor esa película además que tiene además planos que son un claro homenaje al Resplandor de Kubrick. Esas películas tienes que verlas efectivamente en pantalla grande, ¿no? Una película pequeña que se ha estrenado hace poco, La chica desconocida, ¿no? Que es una película muy intimista, como en espacios cerrados, sí, aunque... Pero esas películas intimistas, precisamente, yo creo que en cine es donde hay que verlas, como has dicho tú, porque tú estás en tu casa viendo una película intimista, sí, y como no estés por la noche a las 2 de la mañana, te llaman al teléfono, viene alguien por ahí, te desconectas. Sí. Pero si ves cómo está encaminado... Ya, pero claro, solo lo estamos hablando nosotros desde una perspectiva de espectador y de crítico cinematográfico, ¿no? Pero para un espectador que le tiene que atraer ese tipo de película, ¿hasta qué punto realmente los hábitos cinematográficos están cambiando, ¿no? Porque yo creo que al final vamos a volver a la época precinematográfica, a ver las cosas en tu casa, como estaba la linterna mágica en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Al final yo creo que vamos a volver un poco a eso. También yo creo que depende mucho cuando el Alcázar
triunfa mucho en los años 50, también hay que pensar que se viene de una guerra donde no había ningún tipo de entretenimiento y que pasar de 4 horas en una sesión continua en el cine era la forma ya de distraerte plenamente, ¿no? Entonces, claro, ahora tenemos tantas distracciones y tantas... Y antes también yo creo que había un componente sorpresa, que eso, por ejemplo, en el Cineclub lo hemos experimentado con esta temporada poniendo una película sorpresa, porque muchas veces también sabemos tanto y tenemos tantas referencias, y ahora esto que está de moda de alguien en una película ha dicho algo fuera de la película en ese ámbito y se boicotea la película al final vas a ver una película o te planteas ver una película o ves la cartelera y con mucha información que no pasaba. Ya, bueno, luego hablaremos, por ejemplo, hemos dejado de ver un cine y ese cine se llama Fenómena, luego hablaremos del caso Fenómena porque claro, es más característico, pero yo ahí estoy de acuerdo a mitad. No sé por qué creo que Hanso, las películas de Hanso de Tuyo y él, en otro país, de repente se ha vuelto, como me dijo un amigo hace poco, en un tipo popular. O sea, se estrenan con más o menos facilidad en España, la gente lo reconoce. Sí. Pero, por ejemplo, en Elche yo creo que hay gente que dirá, oye, yo quiero ver estas películas que encima se están estrenando con más o menos facilidad en... Sí, nosotros pusimos en una España. la que está interpretada por Isabel Yuppie. Sí, en otro país. En otro país. Y yo creo que hay un espectador en Elche que a lo mejor sí quiere ir a una sala muy pequeña en el cine, pero muy pequeña, aunque solo tenga 10 butacas, 30 butacas y verla en versión original. Yo no digo que sea algo muy rentable, porque desconozco mucho el mercado, pero sí que creo que puede haber un nicho, porque estamos comentando, ¿qué estamos comentando? Que está lo grande y lo pequeño, y la clase media desaparece. Pero a lo mejor hay un nicho en la clase pequeña, esas películas en versión original, de autores que no llegan, y de espectadores que a lo mejor quieren ir a verlas y quieren ir, recordemos, al ritual de ver una película, que no es solo ver la película, sino ver la película y luego irte a tomar algo a comentarla. Es un poco tópico, pero es cierto que, que cada vez cuando lo haces y cuando una película realmente, no, más que te guste o disguste, genera debate y te vas a tomar luego algo, es una experiencia muy satisfactoria. Y yo creo que esa experiencia de poder ver ese tipo de películas, más que la clase media, que películas que a lo mejor te olvidas a los 5 minutos. Puede sí que haber un nicho en una ciudad como ese, porque claro, en Alicante, te doy mi ejemplo, ya no tiene sentido, porque resulta que, por ejemplo, Kinépolis es multisala. Si quieres, los siguientes hablamos de las multisalas y la trampa de multisalas. Es una multisala que pone muchas películas comerciales, la Isla Calavera, no sé cuánto, y de repente suelta Psiconautas, suelta Jackie, no suelta La chica desconocida, pero a lo mejor podría. Claro, entonces ese nicho ya lo tiene ocupada Kinépolis, que a veces juega con esa trampa de pongo comerciales, pero meto una de autor en versión original. Patterson de Jarmusch la estrenaron para captar. Pero claro, en Elche eso no existe porque tienes a tomar viento, que no te pone versión original y que generalmente tiene una programación muy cerrada. Yo creo que bajo sí que hay un nicho de espectadores que pueden demandarlo. Yo no digo que sean muchos, pero es más deseo que otra cosa, de que hubiera un cine realmente en versión original de este tipo de películas que acogieran a los espectadores. Pequeñitos. Sí, pero es lo que tú has dicho, es más el deseo que yo creo que es luego sobre todo también por una cosa que pasa. En Elche también hace unos años se hizo el experimento de la Cinemateca, que en la Fundación Caja Mediterráneo. Claro, es que Elche tiene, y hablo porque yo creo que el nicho que tú estás hablando es prácticamente el socio del Cineclub, es decir... Claro, ahí está. Entonces, claro, el socio del Cineclub... Sí, pero el socio del Cineclub no, ve películas que hacéis un trabajo espectacular, pero son películas que recuperáis. Sí. Hay un nicho de que a lo mejor ese viernes se estrena Chica desconocida y me gustaría verla ese viernes. Exactamente. Pero claro, yo te lo vengo a decir porque tú tienes ya el viernes como copado para el Cineclub, ¿no? Y tú luego resulta que los jueves ya vas a la Filmoteca porque también ya está la versión original subtitulada. Si a lo mejor hay alguna que te interesa, y estoy hablando de alguien que puede ver 3 películas a la semana, entonces imagínate que el sábado o domingo pues te apetece, dices pues voy a la Jup, ¿no? Y al final tienes copada prácticamente toda la semana, porque al final es que ese nicho es muy identificable y sabemos quién es y qué consume, ¿no? Entonces... Y que va los viernes exactamente. Entonces, sí, pero hay un segmento, por lo que tú estás diciendo,
y somos, o sea, muy conscientes del Cine Club que que estemos ya casi 45 años es gracias a muchos factores azarosos, ya hablamos en su día aquí, ¿no? Aquí mismo, pero sobre todo porque tiene un socio y además que últimamente se están haciendo muchos socios, ¿no? Precisamente por lo que tú estás diciendo. Por lo que estoy diciendo, por eso. Porque falta ese nicho, ¿no? Pero... O sea, que no lo construyan para que haya más socios. Sí, pero al final lo que te quiero decir es que hay un riesgo que alguien tiene que asumir, se llame empresario o no se llame, en hacer algo así, ¿no? Es decir, en montar esa sala y ver qué pasa. Porque, y eso es lo que voy a decir, los socios están dentro de un segmento de edad también muy determinado. Es decir, el cineclub, una cosa es que adolece, es que tenemos muy poca cantera de gente joven, simplemente porque el cine o lo ve a través de otras plataformas o es que a lo mejor tiene más facilidad si está estudiando en Alicante de ir a Alicante a verlo, pero sí que es cierto que yo creo, y lo digo, pero a lo mejor por lo que tú estás enlazando con lo que tú le estás diciendo, porque no hay que olvidar que Elche, desde que cerró la Ciudad de la Luz, tiene una carrera de comunicación audiovisual. Es decir, es decir, hay un segmento de población. Tiene una carrera de periodismo que tiene una asignatura que se llama crítica de cine. En Elche. Efectivamente. Tiene un festival de cine que va a cumplir 40 años. Lo digo por eso, porque hay gente que dice, tiene un festival de cine de 40 años famoso en el mundo entero y no tiene ninguna sala. Es que tú estás hablando de un segmento. De la lejanía, tú estás hablando de un segmento de población que está muy localizable y que sabemos cómo son y quién son. Pero hay otro segmento de población que desconocemos y que potencialmente es el que podría estar viendo o demandando esas películas. Es curioso, sí. Sí, pero gente joven cinéfila, me refiero cinéfila, que a veces a la gente no le gusta que el término cinéfilo, pero sí, cinéfilo. El que va a ver películas. Sí, últimamente, yo creo que también últimamente también estoy viendo que ese término está ya muy denostado. Muy denostado. Porque es como... Pero yo creo que también... Yo creo que ese es un término que hay que recuperar porque muchas veces a través de la cinefilia llegas a algo más, ¿no? Y sobre todo también yo creo que también algo que yo creo que hay que considerar y yo creo que, y por lo que ya estabas un poco también anunciando de la trampa de las multisalas, sí, es que realmente el cine tiene que ser popular y el cine tiene que ser un espectáculo y tiene que ser atrayente, pero parte de eso tiene que revertir en otro tipo de cine y realmente lo que pasa es que siempre al final para llegar a una situación equilibrada se debe imponer una ley o se debe hacer una ley que obligue al exhibidor a que si tiene 11 salas en alguna de las salas, pero es que a lo mejor debería ser así, ¿no? Porque es que si no al final pasa eso, que tú al final tienes 11 salas, pero cuando tú lees la cartelera, o sea, son 6 películas las que se hacen, porque se repiten a distinta hora y sobre todo porque además hay también un segmento de población que yo creo que también que hay que educar porque son los que ahora mismo están yendo al cine, que son los niños. Tú vas un fin de semana al Aljub o vas a Yelmo y hay muchos niños viendo películas, ¿no? Entonces también yo creo que también a partir de ahí también hay una labor también muy importante para que ese espectador que está empezando educarlo para que siga siendo un espectador de cine. Y eso pasa porque la oferta realmente en las grandes multisalas sea una oferta variada. Sí, a veces depende un poco más de ellos, de que se enamoren, de que se compren revistas, libros. Efectivamente. Bueno, sí, decimos que tenga una familia que no sé cuánto, pero lo que pega es el autodidactismo, de que realmente se interesen. No, porque además, enlazándolo un poco, sí, el libro, yo lo dediqué a mi ahijado, que yo empecé el libro en el 2007, él nació en el 2008, porque realmente esos niños que nacen en esa década del siglo XX, la primera década del siglo XXI, o sea, ya no van a conocer cómo se veía un cine en una sala grande, porque no tiene nada que verlo en una multisala a ver en una pantalla como se podía ver en el Cine Alcázar o en el Navas, que es el que vive en Alicante.
Bueno, vamos a meternos con la O en el multi- Monumental, que me acuerdo del Monumental. Vamos, sí, el Monumental era un En fin. cine fantástico de Alicante. Vamos a meternos con las multisalas. No, pero antes hay que decir solo una cosa. Para distribuidores y exhibidores, que siempre hay una distribuidora que pilla una película europea y hace el petardazo. Y hay películas europeas que se estrenan en no sé cuántas salas, muy poquitas, y acaban siendo un exitazo. Del boca a oreja, no sé cuánto. Me da a mí que El Viajante va a ser un exitazo. Aunque El Viajante es verdad que el Farhadi, que más o menos es alguien popular, tiene un Oscar, no sé cuánto. Tony Herman yo creo que ha ido bastante bien, gracias al boca a oreja, no sé cuánto, las nominaciones. Pero que digamos que en lo popular a veces también no metamos solo Claro, grandes películas, también claro, pues hay decía que- esas películas europeas del boca a oreja, de la buena promoción, de la inteligente promoción, pocas Claro, salas, claro. pero A siempre eso me están refería ahí, con siempre el- están ahí. Con el popular, que muchas veces hablamos un poco como de ese cine como algo elitista y que digamos de quitarle esa pátina porque, Sí. porque realmente no es así. El Viajante es una película... Es un thriller, primero, es una película de género. Sí, pero es que aparte de eso Pero- es una película Popular. que engancha, efectivamente, que engancha porque sabe engancha, es muy utilizar emocionante. esos elementos del thriller, pero es que además tiene unos elementos del melodrama que dices, bueno, y una película que dices, bueno, fíjate, la semana antes había ganado un Oscar. O sea, debía de estar no te voy a decir, en todas las multisalas, pero que había tenido algo un poco... Algo, En Elche está El Viajante. No. Me parece sorprendente. Por ejemplo, eso te decía, me Exactamente. parece un mal síntoma que El Viajante, exactamente. que es una película de autor, entre comillas, que es de un director que ha ganado 2 Oscars, que más o menos es alguien popular dentro, popular Sí, dentro sí, de sí, eso, sí. Que es alguien popular, de una película muy entretenida. Muy Y entretenida. además, Aparte, buena, muy y entretenida. Además, popular está cinematográficamente, Claro. porque fue el director Encima, que tiene- además dijo, cuando salió la ley de Trump, Sí, dijo, del no voy a los veto, Oscars. que dijo, aunque me inviten y ahora pueda entrar, no voy a ir. Con lo cual, dices, tienes muchos elementos. Y me estás diciendo que 11 salas no tiene una en Elche, en una ciudad como Elche. Es que eso es lo que te estoy Claro. reclamando desde fuera de Elche, que no entendemos mucho Pero yo yo creo qué que está pasando ahí pero yo creo que exactamente. también va también mucho por cómo se está ahora mismo vendiendo el cine. Y el cine en este país se está vendiendo a través de las grandes distribuidoras que tienen copado primero, porque tienen acuerdos mercantiles con las grandes televisiones, con las grandes televisiones Telecinco y Antena 3, y entonces venden su producto a través, por ejemplo, La Bella y la Bestia se la están vendiendo hace 6 meses y en los telediarios de esas cadenas. Entonces, claro, a la gente le suena La Bella y la Bestia, no le suena El Viajante. Porque no se desequipara igual. Y lo mismo pasa con los propios productos, o sea, que hacen Telecinco y Antena 3. Es decir, si una película española no ha pasado por una productora, es que parece que no exista. Es decir, Si no sale en Telecinco Javier Cámara en el programa de Campos promocionándola. No sé si fue de contigo. hecho, con Coronado y Ah, sí. Roberto Alamo estuvieron en todos los programas malditos. en First Dates. Claro, o sea, es decir, que- claro, es decir, es que al final, claro, no te imaginas no sé, ahora por ejemplo que está, o a lo mejor sí que pasará, no lo sé, igual nos sorprendemos, ¿no? A Nanjan Inri para promocionar la próxima película de Carlos Bermud en una... No, porque saben que pero, eso no pegaría con la película. Claro. Ellos van a ir a San Sebastián, van a ir a ganar Pero- premios, pero- van a redes sociales, no sé pero cuánto, realmente, no- pero no sé realmente público. debería de estar Debería en un mundo... equiparado, es decir, vamos a ver, al final todos son... Porque Quien te cantará es una película que va... Es una película más o menos grande. Vamos a ver los nombres que tiene de Grau en la fotografía, Alberto Iglesias, el reparto. Pero seguro que no van a ir a promocionarla... Bueno, Sí, ¿a pero dónde ya- van a ir a promocionarla? Pues a Movistar, porque es lo único que le va a invitar. Pero ya es que no se vayan a promocionarla. Es que de esas grandes cadenas generalistas a nadie le interesa promocionarla o hacer una mención aunque sea... No, claro, es que va en contra. Es que, Entonces- te digo porque ellos no van ni siquiera van a ir a pedirlo. Pero yo creo que no sé si fue contigo en un programa que te lo comenté. Te voy a decir por qué pasa eso. Informativos. La información de cultura informativos en general es de lamentable a peor. Mm. Son las nominaciones a los Goya, ¿no? Entonces, ponemos en la frontera de la Sexta. ¿Qué dicen en la Sexta? Las películas de A3 Media con nominaciones son tal, tal y tal. Ni siquiera dicen una pieza, lo dijeron. Tienen 13, no sé cuánto, no sé cuánto. Adiós. Un minuto. Ah. En las nominaciones de los Goya, que es
la fiesta donde se reúne todo el cine español, que luego no está todo el cine español, podríamos hablar. Esa es la pieza, no sé cuánto, hablar de las nominaciones y ni siquiera hacer una pieza sobre las nominaciones de A3 Media, que por lo menos la haces. Y decir, tiene 13, 10 y no sé cuánto. Con ese escenario es muy difícil que un empresario que quiera montar un cine arriesgue realmente por otro tipo de películas, ¿no? Pero bueno, el problema ahora mismo es que tú dices, vale, ahora aparece ese empresario. Un empresario que sepa que generalmente va a salir mal. Sí, yo bueno, no digo eso. Pero un empresario que arriesgue y en Elche, por ejemplo, ya no puede abrir ninguna sala. Porque a lo mejor, no sé, esas de lana que a lo mejor estén. Pero bueno, el Alcázar ahora mismo es un gimnasio. No sé si se podría recuperar como sala. Habría que verlo. Sí, si quieres luego hablamos de cómo montaríamos un cine arquitectónicamente. El Capitolio, pues bueno, es una tienda de Zara. Pero bueno, un gimnasio, una tienda de Zara. Sí, pero bueno, pero es muy tópico, pero sí, pero tú entras a Zara, por ejemplo, y tú sigues viendo un cine o un teatro, porque se ha mantenido una cierta estructura arquitectónica de cómo era la sala, con su embocadura del teatro, su anfiteatro, bueno, más o menos, la escalera de entrada, etcétera. Pero ya no hay nada más. Y por ejemplo, son cines grandes que en su momento, cuando se vendieron, se podía, además también en un momento en el que la Filmoteca ya empezaba a funcionar muy bien en Elche, y se quería un poco desvincular del Gran Teatro para que el Gran Teatro, ya como teatro municipal, se dedicara a las producciones de teatro. Haber tenido la valentía de haber recuperado un cine como el Alcázar o como el Capitolio para hacer una serie de un cine como la Filmoteca, un cine municipal, hubiera sido muy bueno. Pero es que si ahora apareciera ese empresario que arriesga, es que no podría ir a ningún sitio. Y yo ahora sí que voy a hacer decir, las cosas son en Alicante pervive y sobrevive y está ya al borde de, yo creo que ya hasta que llegue un momento en que se derrumbe, que es el cine ideal. Sí, bueno, que no sé, polémico y doloroso para todos. Sí, que nadie sabe que nadie pueda, y cuando digo nadie, ahí ya no estamos hablando de empresarios que arriesguen, sino de administraciones públicas que tienen que llegar donde no llega el empresario, los presupuestos privados. Es que se tiene que recuperarlo, porque es que estamos hablando además de un tipo de arquitectura que es un poco el motivo de publicar el libro, que es un tipo de arquitectura y un tipo de edificación que ya no se va a volver a dar. Porque precisamente estamos hablando de que volvemos a casa a ver películas. O sea, ya nadie va a construir ese tipo de películas, de cines. Y sobre todo en un momento en que empieza a despuntar, claro, lógicamente al estadio del país ya con años de retraso, pero llega, y los cines, lo que los diferencia además de los teatros es que la propia fachada sirve como reclamo publicitario. Y esa es, yo creo que y pasa en el Alcázar, es decir, el símbolo del Alcázar con esa curva, con esa envolvente, o sea, con ese continente que quiere contener un mundo de sueños, sí. Eso ya no se va a dar. Es decir, entonces... Ya sé que nos llaman ingenuos, pero sí que molaba mucho las fotos de la película, el póster, claro. Los títulos de... Pero es que tú además, el Alcázar, que además se produjo una foto... O sea, tú lo veías desde el Pono, tú veías las letras del Alcázar. Además también hay unos dibujos del arquitecto... Me imagino que al principio del proyecto, no al principio del proyecto, porque el proyecto al principio de retomar el proyecto, creo yo, ya al final de la década de los 40, donde se ve de noche, unos dibujos de noche del cine Alcázar, con unos letreros espectaculares. Ahora mismo, por ejemplo, tú ya no ves la fachada del cine Alcázar, o sea, no la ves porque tiene más delante edificios de 8 plantas. Entonces, recuperar eso es básico y un tipo de arquitectura en
la arquitectura del cine ideal de Alicante es un tipo de arquitectura que es que no se va a dar y que es es muy específica de un momento concreto. Ahora quiero que entremos en cómo es la arquitectura de un cine, ¿no? Pero antes vamos a entrar... Sí, también vamos a hablar de la arquitectura. Respecto a las multisalas, cuando llegan las multisalas y van a cargarse a los cines grandes, hay unos cinéfilos que dicen, bravo, porque en vez de una vamos a poder ver 6 y van a llegar cosas que no llegan. Pero había una trampa mortal, que es que iba a llegar la misma en distintas salas, entonces en salas pequeñas. Lo cual fue terrible, ¿no? Porque en una multisala, hay multisalas que están muy bien, muy chulas, pero no dejan de ser sitios muy pequeños, generalmente bastante incómodos, y donde si no hay mucha suerte, si tienes mala suerte, vas a escuchar más la película de al lado que la tuya, ¿no? Entonces, no son exactamente lugares ideales para ver películas, excepto casos muy, muy, muy aislados, ¿no? Sí. Y además con un... Y aparte, bueno, lo que he dicho, que no llegan las películas que tenían que llegar y al final llega la misma y encima la ves más pequeña que ver la grande. Claro, y sobre todo porque en muchas multisalas, ya no la multisala del centro comercial, que hay, bueno, más o menos tiene cierto grado de comodidad, pero aquellas multisalas que surgen en el centro de las ciudades, las que además enlazadas con un tipo de cine, cuando el cine empieza a decaer, pero bueno, ya a mitad de los años 60, que es cuando empieza a decaer pues, tipos de cine como el Capitolio o el Alcázar, aparece una cosa a la par, que es el promotor inmobiliario. Entonces, el promotor inmobiliario lo que quiere es sacar el mayor rendimiento posible al solar. Y entonces se inventan una cosa que es que en los bajos de los grandes edificios de viviendas poner salas de cine. Estaba el Altamira, por ejemplo, el Palacio del Cine, que luego han sido supermercados, pero en Alicante, por ejemplo, estaba el Casablanca, no sé si el Carlos III también, el segundo Monumental también, que el primero era una obra modernista increíble, pero bueno, esas cosas que pasan. Esa es lo que quieren sacar a partir de ese momento es el rendimiento del suelo, y como además está asociado a una actividad que en aquel momento pues bueno, pues era más o menos boyante, aparecen esas grandes salas. Claro, cuando esas grandes salas ya no empiezan a tener menos gente, menos público, se inventan lo de las multisalas dentro de esas salas, ¿no? Lo cual es el cine de Elche, por ejemplo, al final le han tenido que cambiar las sillas, no solamente porque ya estaban viejas, sino porque además es que literalmente no cabías. O sea, no cabías. Y claro, eso ha sido un padecimiento y lógicamente también yo creo que también tiene mucho, ahí has incidido bien, porque yo creo que tiene mucho que ver con que el cine dejara de verse a finales de los años 90 y principio del siglo XXI, porque las condiciones para ver películas no eran las óptimas. Es cierto que muchas multisalas, le llaman multisalas, pero sí que han mejorado. Vas a una multisala grande y hay salas muy cómodas y muy grandes que se parecen a un cine, aunque no llegan a ser un cine clásico, pero intentan más o menos simularlo. Pero te quería preguntar, como arquitecto, y hablando un poco también de recuperando el libro sobre el cine Alcázar, ¿cómo tiene que ser crear un cine, pero un cine de verdad grande? Tiene que ser algo muy especial, ¿no? Para la visibilidad, la comodidad, la distancia. Sí, y sobre todo en épocas donde yo creo que había muy pocos estudios al respecto, pero por ejemplo, viendo la documentación que guarda, porque todos los grandes alicientes que tiene investigar, por ejemplo, en este caso sobre el Alcázar, es que el arquitecto, a través de su hijo, que también es arquitecto, Antonio Serrano Bru, y sus otros hijos, sus herederos, pues han mantenido la documentación del padre, ¿no? Y entonces no solamente han mantenido el proyecto, sino además toda la documentación que generaba el proyecto o que era necesaria para llevar a cabo el proyecto. Entonces se veían cosas, pues, por ejemplo, para las luces, que fueran luces indirectas como en el Teatro Lope de Vega de Madrid. O que tuvieran ciertas similitudes, o que en aquel momento lo que se decía o lo que se daba era que las butacas no estuvieran en un plano paralelo a la pantalla, sino que estuvieran
que tuvieran cierta curvatura, ¿no? Entonces, todas esas cosas, claro, se pueden hacer en una sala grande, porque en una sala pequeña tú no puedes realmente generar una curvatura, ¿no? Entonces, tenía un gran estudio detrás, y sobre todo además un estudio en vistas a que el Alcázar, cuando se inaugura, tiene 1.355 butacas, que vamos... o sea, habían 800 en la platea y 400 y pico en un anfiteatro que era, vamos, enorme. Y te lo vengo a decir porque al final el arquitecto también tenía que ver, y realmente cuando estudias los planos de este edificio, y no de los planos, sino que además tuve la suerte de poder estudiarlo in situ, es cómo pensó el flujo de espectadores desde el momento que llegas al cine y haces la cola debajo de la marquesina, o hacías la cola debajo de la marquesina, entonces veías los carteles que tú decías y los fotogramas, compras tu ticket, tu entrada, y entras al cine y o subes por una escalera y que te va a llevar a tal sitio, o entras en la platea por tal puerta, y luego para la hora de salir, ¿cómo vas a salir para no interrumpir a los que entran en la otra sesión, ¿no? Estaba muy pensado y las cabinas igual, ¿no? Porque además las cabinas sean lugares realmente de trabajo, ¿no? Porque los proyeccionistas pues tienen una labor muy importante a la hora de encadenar los rollos de las películas, etcétera, ¿no? O sea, todo eso. ¿Pero en qué se podían basar, dado que hablamos de Europa y sobre todo de España? ¿Dónde había salas de cine? Había salas de cine en Estados Unidos, donde... Sí, pero yo creo que aquellos arquitectos, y sobre todo por ejemplo Solano Peral, que es el de Alcázar, que está influenciado por arquitectos de Madrid, al final arquitectos de Madrid como Feducci o Soto, que es el arquitecto del Barceló, o el arquitecto del Capitol, ¿no? La famosa escena de Suez del Día de la Bestia. O sea, tenían muchas referencias, y yo creo que en aquel momento estaban muy en contacto con otros arquitectos extranjeros que trabajaban, pues no sé, en Alemania, por ejemplo, o en Estados Unidos, ¿no? Porque además es muy curioso, por ejemplo, hay un cuadro de Hopper en el que aparece, que a mí me recuerda mucho a la parte de abajo de los palcos del Alcázar, que es una espectadora fumando mientras parece que va a pasar algo, como bueno, los típicos juegos de Hopper, que son personajes que parece que estén esperando algo, ¿no? Y me recuerda mucho a eso. Entonces, yo creo que yo creo que estaban muy influenciados, o eran sabedores de lo que se estaba construyendo en otras partes del mundo. Y porque esa conexión de que dices, bueno, es que es lo que aparece en el cuadro de Hopper, que sería un teatro de Broadway o de Nueva York, que tenga esa similitud con el Alcázar, es muy significativa. Y por eso yo creo que es lo que además hace también grande este tipo de arquitectura. Es decir, que era un tipo de arquitectura que, aunque se estaba dando en otros lugares del mundo, única. Recuerda que seguimos hablando del libro de José Francisco Cámara Sempere, Els secrets del cine Alcázar de Elx, publicado por el Instituto Gilbert. ¿Tú crees, como arquitecto, que las obras arquitectónicas de cine, las salas de cine, están realmente apreciadas? No sé si en la profesión están apreciadas generalmente. Me refiero que cuando vemos un gran edificio, hay edificios que están muy apreciados, se dan premios, o generalmente son intocables para esa ciudad, porque es un edificio muy especial. Y estamos hablando de que las salas de cine son cosas muy delicadas, muy perfeccionistas, muy difíciles de hacer, y que a veces se derriban con una facilidad y una alegría, y a lo mejor ni se da ningún premio, ni aparece en ningún sitio. ¿Por qué algo tan especial, difícil de hacer como una sala de cine, no es más apreciado por lo general? Pero yo creo aunque sea un valor histórico, me refiero. Sí, pero está asociado a un... o sea, está asociado, y nosotros lo podemos ver así, a una fe cinéfila. Es un templo cinematográfico, pero realmente para el resto de los mortales no deja de ser un lugar para el entretenimiento y el divertimento de gente. No está vinculado. Los grandes edificios al final que se acaban conservando son los que están vinculados o al poder civil
o al poder religioso. Pero todo lo demás como que no existe, ¿no? Y que no se da la importancia, ¿no? Entonces, todo este tipo de arquitecturas que surgen en un momento en el que el negocio era boyante, pues se han dejado perder. Porque, ¿En el mundo arquitectónico, tú crees que es apreciado hacer una obra de esa de cine? ¿O está ya como Hombre, como... yo no sé hasta qué punto ahora mismo No. puede haber un planteamiento de alguien que diga un proyecto de un cine como tal, ¿no? Porque al final todos los cines de las multisalas, los que se quedaron en un momento determinado, yo creo que ya no se hacen muchos de ese tipo, debajo de edificios de viviendas, con lo cual no sabes que el cine está ahí. Y luego en un centro comercial exactamente igual, ¿no? ¿Cómo sabes que hay un cine si no hay ningún elemento que decorativo en la fachada que te indique que hay un cine ahí, ¿no? Con lo cual yo creo que no debe ser muy agradecido hacer ahora mismo un cine, ¿no? Yo creo que rehabilitarlo, yo creo que sí que debe ser algo, porque además, tú fíjate, además se rehabilitan, no sé, mercados, ¿no? O se rehabilitan. Pero el tema de los cines es algo... Es por eso te digo, mercados que también es algo comercial, pero ¿por qué la sala de cine no está tomada como un valor histórico de la ciudad? Pues es muy curioso. Pues yo creo porque está además asociado a la arquitectura moderna y aún no somos muchas veces conscientes de que esa arquitectura moderna ya es historia y que debemos conservarla. Entonces, conservarla para que se aprecie más adelante. Claro, tenemos que ser conscientes que mucha de la arquitectura moderna o la arquitectura modernista o la arquitectura racionalista ya tiene 100 años y que debemos ser conscientes de que debemos conservarla en los centros de las ciudades. Entonces, una solución. ¿Tú crees que las salas de cine deberían ser tomadas como bien público? Me refiero a los ayuntamientos, el Ministerio de Educación deberían tomar parte para conservarlas. Sí. Yo creo que sí. Hablamos de quimeras, obviamente. Sí, pero al final piensas y pones algunos ejemplos, el Cine Doré en Madrid, sí, ¿no? Es decir, no puedes conservar, lógicamente no puedes conservar 10 o 15 cines en una ciudad, ¿no? Pero el Cine Doré, por ejemplo, que además es un cine que en su interior recuerda mucho, por ejemplo, al Cine Ideal del que estábamos hablando. En Valencia está el Rialto, ¿no? Es decir, al final algo tienes que conservar, ¿no? Aunque el Rialto realmente no creo que tenga mucho que ver ahora mismo lo que es la sala de proyección con lo que era en su día, ¿no? Pero bueno, se ha conservado, o por lo menos se ha conservado la envolvente para al final tener el mismo fin. Pero yo creo que tiene que haber en ese momento una voluntad política de... ¿Pero qué se haría con esa sala? ¿Restaurarla, reconvertirla, volverla a poner en funcionamiento? Porque ya sería un negocio, pero estaría dentro dinero público o ente público. Pero o bueno... simplemente que estuviera ahí y la gente pudiera entrar a ver cómo era. Pero yo creo que al final, bueno, eso sería una parte, ¿no? Ver cómo era y explicar cómo funcionaba, ¿no? Lo que estaba explicando de lo que era la fachada, lo que era la entrada y la salida, los flujos de espectadores, pero sobre todo también para intentar incentivar algo que se dice mucho, que no hay suficiente educación sobre la historia del cine en las escuelas o en los institutos, que fuera un elemento potente desde estamentos culturales públicos. Entonces yo creo que podría estar vinculado perfectamente desde ahí. O sea, en Alicante pues sí, la sala Trinches está bien, pero que en la segunda ciudad del país valenciano que no tenga un cine para una sede de la Filmoteca como realmente debe merecerse y que fuera el Cine Ideal, por ejemplo. O sea, que el Cine Ideal se convirtiera en una especie de sede de filmoteca, se podría cuidar arquitectónicamente esa sede, hacer un servicio público y quién sabe, o que tuviera pues no sé, además hay mucho escrito ya sobre el cine que se roda en Alicante y que tuviera alguna vinculación con eso. Es decir, yo creo que hay cosas que se pueden hacer o que tuviera, pues no sé, una parte que fuera realmente la exhibición cinematográfica, pero que se pudiera dedicar aparte a otras actividades culturales, porque al final cualquier sala de estas, el Cine Ideal o como era el Alcázar o el Capitolio, tiene un escenario. Entonces, tú aparte puedes hacer otras cosas y puedes hacer otras actividades. Entonces, pero yo creo que al final efectivamente tiene que haber una voluntad de querer salvar el patrimonio. Y eso es
complicado. Sí, que te parece, hablamos, ya que en este libro hablamos del pasado y dejamos abierto el futuro. ¿Cuál es el presente / futuro que tenemos en medio? Porque ya lo hemos dejado un poco ver, ¿no? Grande y pequeño. Y se acabó la clase media. Sí. O sea, grande nos referimos a espectáculos como El Fenómeno. O sea, tú pagas para ver un espectáculo en las mejores condiciones, una sala grande que te van a cuidar y vas a ver el mayor espectáculo. Puedes pagar para ver en tu casa una película pequeña o una sala pequeña, pero ir a ver en una sala media una comedia mejor americana que olvidar dentro de 5 minutos, eso ya no. Eso o una película media. Sí, Todos entendemos la película media. Sí, una película que bueno, que sirve para distraerte, que al final es para lo que sirve el cine. Distraerte a la vez que te puede ayudar para pensar, ¿no? Porque te permite a lo mejor pues reflejar la realidad de otros países o acercarte a otro tipo de sociedades. Pero, claro, el tema de Fenómeno yo creo que también funciona porque realmente lo que está ofreciendo es muy buena calidad. Es decir, claro, claro, que alguien se meta en un proyecto de eso es para decir realmente, vamos, hay que hacer esto con un determinado nivel de sonido, de imagen y un cierto compromiso con la forma en que se puede entender que se debe de ver el cine, ¿no? Sí, pero también compromiso técnico y compromiso moral, digamos, que ellos proyectan, proyectan grandes estrenos, proyectan clásicos generalmente de cine de género, pero también proyectan clásicos como Cantando bajo la lluvia, sí. por ejemplo. O estar listos de cuando se muere Prince, proyectar Purple Rain, que es una película que se ve muy poco. Exacto. O sea, esa clase de... En realidad, el Fenómeno sí que recuerda un poco a un cine Alcázar, un cine Capitolio, cine monumental, en cuanto a que ellos aman tanto el cine que quieren hacerlo como con un cuidado especial. Exacto. Espectáculo. Exacto. Entonces, claro. yo creo que ese al final va a ser el... Claro, pero el Fenómeno hay uno y hay uno en España y solo va a haber uno en España. Sí. Sí, desgraciadamente sí. Y mientras tanto, pues tenemos que resistir como sea. Yo creo que debe de jugar un papel muy importante y si realmente ahora hay una puesta más decidida por la cultura y una puesta más decidida por el patrimonio, realmente yo creo que el papel de las filmotecas como elementos regeneradores y revisitadores del pasado, yo creo que deben de ser claves para que el cine llegue al mayor número de espectadores. Y yo creo que es fundamental. Que vemos... No sé, viendo el libro te iba a hacer una pregunta al principio, pero mira, te la hago ahora. Es un ensayo, la parte quizá menos arquitectónica, la parte más sentimental. ¿Es algo nostálgico? ¿Crees en una nostalgia? Es que al final puedes plantearte no ser nostálgico, ¿no? Pero en un tema como este, al final la nostalgia se deja entrever, ¿no? Porque al final estás comentando o estás explicando o estás reseñando qué tipo de espectáculos se veían y al final lógicamente pues tienes que dejar de entrever la nostalgia, ¿no? Pues, por ejemplo, en la última época cuando además que hay una foto de los pósters de la cartelera con el cartel de Los Otros, que fue un momento, pues, además yo recuerdo que además fui el día del estreno de la película, fue muy espectacular porque es que estaba lleno completamente el anfiteatro, la platea. Entonces, claro, cuando cuentas eso y qué pasó, pues claro, lógicamente lógicamente te supura la nostalgia porque estás pensando en cómo te gustaría que fuera. Y de hecho, además, la parte final del libro, que es un poco la más teórica, en el sentido de que habla un poco qué significa dibujar un edificio como el Alcázar, de alguna manera como diciendo que
que se podría muchas cosas restituir, ¿no? Porque se hicieron mucha toma de datos, de elementos decorativos y tal, con lo cual sí, es que lógicamente la nostalgia tiene que salir por todo, pero no, yo creo que no es una nostalgia de como no sé qué palabra utilizar, una nostalgia triste, una nostalgia hablando con mucha gente y con muchos espectadores en Elche, es que como ya no hay salas grandes, pues ya no veo cine, o al final no es una nostalgia de ese tipo. Es decir, al final la evolución del espectáculo cinematográfico es la que es, por muchos motivos que están saliendo aquí, y ahora estamos en este punto, ¿no? Pero eso no implica que porque no puedas ver una película como veías cuando eras pequeño, pues no renuncies. No, o sea, no es una nostalgia exclusiva, es decir, de excluirte del cine, ¿no? Entonces, en fin. Recordemos, bueno, yo recuerdo que yo nunca voy a rajar, por ejemplo, del bot o plataformas, porque gracias al bot estoy viendo películas que nunca hubiera visto en mi vida adolescente. Estoy viendo películas como ayer vi El botón de Jerry Lewis, la de vuelta de la dirección. En la vida hubiera podido ver la película porque si la ponían, pues a saber cuándo la ponían en la tele y tenía que pillar la tele y la vi en mi casa, en versión original, perfectamente cómodo, con lo cual jamás rajaré. Quizás estamos diciendo que molaría, que estaría bien que estuviera eso, pero también estaría bien poder ir a ver una marquesina, ver un espectáculo, sentarte y vivir esa experiencia que sí que si no eres de Barcelona y vas al Fenómeno, ya no vives. No, efectivamente. No vives. Entonces, es que no vas a vivir ya, o sea, es imposible. Por eso decía que está un poco el libro encaminado a eso, o me gustaría que estuviera encaminado a esa gente a la gente que va a leerlo y va a recordar cómo era el cine o cómo vivieron o cómo han vivido sus propios momentos cinematográficos, o vinculados, sus momentos vitales vinculados al cine, pero también me gustaría que sirviera para que la gente que no lo ha conocido pudiera saber o pudiera imaginarse cómo era una sala de este tipo, ¿no? O sea, es decir, que no solamente era la exuberancia que podía contener una película de época, sino que la exuberancia realmente también estaba en la arquitectura. Ya llegando a la recta final del programa, antes de decir una cita, que vamos a hacer una cita importante, por si os habéis quedado con más ganas de escuchar a José, ya que es un programa muy local, digamos que el futuro cinematográfico en Elche, en cuanto a ver cine en pantalla, lo dejamos en stand-by, ¿no? Está sí. como ahora, ¿no? No, yo no creo que cambie excesivamente. Tenemos ahí el Cineclub combatiendo semana tras semana. El otro día proyectamos una película en 35 minutos, un clásico. Sí, Impulso Criminal. Sí, y además gustó. Claro. Con lo cual está muy enlazado con todo lo que estamos hablando, ¿no? De cómo ve esas películas y cómo... ¿Podemos decir lo que me has dicho antes fuera de micro de lo que decía el que ha proyectado la película? Sí, como que estaba muy contento. Además, Antonio, que es... yo creo que ya debe ser de los pocos proyeccionistas que queden. Y decía que la película no se ve, o sea, esa película en 35 y en blanco y negro, que como se ve, no se ve de ninguna, o sea, no se puede en digital, es imposible que se vea igual, ¿no? Es decir, se ve de una manera muy distinta y sobre todo la referencia que tiene siempre es los rojos, ¿no? En esos colores que en 35 en celuloide se ven de forma espectacular, pero que en digital se pierden, ¿no? Y la verdad es que estaba contento. Sí, recordemos. Yo te decía que viendo Silencio de Scorsese, viéndola pensaba, es imposible ver esto, que viera esto en mi casa, porque era casi como una especie de ritual, una misa. Había hecho Scorsese, que es cristiano y la película tiene una vocación cristiana, pues que casi un ritual, una película tranquila para ver en pantalla grande, ver la foto de Prieto, y yo decía,
es todo en bot, sí que no se puede ver. No. O va a ser otra cosa completamente distinta, no va a ser lo que quieres conseguir. Exactamente. Yo creo que ahí exactamente yo creo que es lo que tú... esa es un poco la clave, ¿no? Que no es lo que quiere el director, ¿no? Claro. Es decir, porque al final esa película tú la ves en tu casa y tú piensas que te están entre adoctrinando y dándote el sermón dominical. En cambio, tú la ves en una pantalla grande y el mensaje que te llega es muy distinto. Sí. Y igual puede pasar, por ejemplo, con Los Odiosos 8 de Tarantino. Es decir, lo que hace así porque es una película tan teatral, en otro formato y en un formato para ver en casa, puede ser una experiencia muy ardua. Es que no hemos hablado de la visión de eso lo hemos pasado por encima. La visión del director, que hay directores que están rodando una película para que se vea en cine. Y eso hay gente que no lo entiende. Yo creo que con Silencio se entiende muy bien, porque es una película, hemos dicho que es una película que es un ritual, ¿no? Es un ritual, porque en mano la película es una repetición de hechos. Andrew Garfield no apostato. Son 2 horas y media así, prácticamente. Entonces, alguien que la ve en su casa, pues antes se vuelve loco o se duerme o no sé cuánto. Pero en una sala de cine te envuelve todo ese... Todo eso es muy difícil de explicar, porque hay gente que va al cine. Y sobre todo porque además también que además hay una entrevista bastante buena en el Caimán. En Caimán, sí, la he leído. Con el director de fotografía. De esas entrevistas que nos hacen donde se habla de la película, técnicamente. Pues, claro, o sea, cuando tú lees esta entrevista y te explica todo lo que te explica, entiendes que esa película se tiene que ver como se tiene que ver. Claro. O sea, porque es que si no... Yo he colocado un foco aquí para que se vea eso, no sé cuánto, y entonces tú entiendas que le pasa esto al personaje. El problema es que tú lees esa entrevista después de ver la película y ya no vas a tener oportunidad de volver a verla en una pantalla grande. ¿No? Si no habéis visto Silencio en pantalla grande... Hay que verla. No, hay que verla, pero... Si la recupera algún cine, ir a ver en pantalla grande, porque es cierto que se nota que es una película hecha por lo que está hecha, que está hecha para ver en pantalla grande, y es verdad que eso sí que es nostalgia y eso sí que se ha perdido, se va a perder. Sí, yo creo, y además yo creo que un poco lo que lo que se queda un poco transmitir yo creo con los Oscars era eso, ¿no? Porque habían 2 tipos de películas, ¿no? La película esta media intimista que estábamos hablando, como Moonlight, por ejemplo, o la película exuberante que puede ser La La Land, que efectivamente está también yo creo muy pensada para verlo de una forma clásica, ¿no? Además, de hecho, hay un tema que toca la película, que es la muerte del cine y las muertes de las salas de cine, porque ellos empiezan a conocerse o a intimar dentro de un cine viendo una película clásica que recupera el tipo de cine que estamos viendo, y justo cuando la película ya no es la alegría del nacimiento del amor, que ya empieza a estar afectada o amenazada por los problemas cotidianos, Emma Stone pasa por delante de ese cine y ese cine está cerrado, ¿no? Es decir, es muy sintomático también que muchas veces, y eso ya no pasa, y eso también yo creo que recupera un poco el libro y por lo que deja entrever lógicamente la nostalgia, es que tú antes cualquier hecho de tu vida, si eras un espectador de cine que más o menos todas las semanas consumías cine, tú tenías muy presente primero dónde habías visto una película, te acordabas perfectamente dónde la habías visto. Recordemos que la gente se guardaba el ticket. Exactamente, pero además sobre todo estaba muy vinculado, yo creo, a cómo emocionalmente veías la película. Claro. Entonces, eso yo creo que también eso está en La La Land, por ejemplo, yo creo que está muy bien retratado y yo creo que al final esa lucha entre un tipo de cine espectacular y un tipo de cine íntimo, que es lo que estamos hablando aquí todo el rato, y que al final era un poco lo que latía en los Oscars, yo creo que es un debate de gran calado y yo creo que de gran recorrido. Yo creo que ahí es donde va a estar el futuro de esto. No, quería comentarte una cosa de La La Land. Antes estaba pensando, tú me decías eso, por ejemplo, uno de mis directores favoritos es David Fincher. Yo jamás vería, por primera vez digo, una película de Fincher en DVD, no sé cuánto, cuando es un director, es otro director que hace una creación para que veas en pantalla. Te hace un recuadro, vas a ver esto, más te voy a llevar por aquí por el punto de vista. No, en mano, creo que habré visto alguna en multisala, pero en multisala
Y decía, qué pena. Y luego tenía que volver a verla en grande y entonces decía, qué maravilla de un director que sabe utilizar, ocupar los puntos en la pantalla, los espacios y todo eso, ¿no? Exacto. Pero La La Land lo hablamos fuera de micro, de que a una película que me ha gustado mucho, que ha sido un pequeño éxito, un éxito de taquilla, podemos decir, y ha recuperado el gusto eso de la nostalgia de ir al cine. Y la nostalgia del cine en versión original. Recordad que mucha gente no aficionada a la versión original ha querido ver la película de La La Land en versión original porque como era un musical, pues creía que la mayoría de las canciones era mejor verla en inglés, ¿no? Y ha recuperado el cine de verla en grande porque la gente quería ver los colores, todo eso, y verla en pantalla grande. Entonces va por ahí, ¿no? Claro, es que además ese número inicial con tanto color y con... claro. O sea, está llamado a eso, ¿no? Pero recordemos, La La Land, a mí me gusta mucho la segunda parte y la primera parte tengo mis dudas, pero me gusta mucho la segunda parte de La La Land. Cuando se cierra el cine. Sí, a partir de que se cierra el cine. Pero es muy curioso porque a mí, hablando de la experiencia de ir al cine, de La La Land, la escena que más me gusta es una escena intimista, que es Emma Stone y Ryan Gosling cantando City of Stars, que se vuelve verde la imagen, y es muy intimista. Pero siendo muy intimista, es una escena para ver en pantalla grande. O sea que el cine como espectáculo también funciona como intimidad. Estás hablando de esa escena por el color de neón verde, hay la famosa escena de Vértigo. Sí, claro. Fíjate que qué escena más intimista. Pero porque hablamos de espectáculo, pero está el espectáculo intimista también. Exactamente. ¿No? Y, por ejemplo, una de las escenas que me gusta mucho de la película es el casting de Emma Stone cuando canta y hace el casting cantando. Que está ya sola, pero está ya sola, no hay número musical y efectivamente es igual de intimista, igual de efectivo. Entonces, sigue interesante que ese gusto, que esa gente que ha llevado al cine se quedara en el cine y apostara por otras películas, ¿no? Claro, es que hemos hablado mucho del espectáculo y hemos puesto el ejemplo de la Isla Calavera, que no la he visto, pero tengo muchas ganas de verla, que hay peleas de monstruos y va a ser fantástico, pero a lo mejor la gente se ha confundido de espectáculo de monstruos, explosiones, y el espectáculo también hay un espectáculo, como he dicho, de intimidad, ¿no? Espectáculo en que te lleguen los sentimientos, como he dicho, Silencio, que no es una película espectacular, pero que traspase esa sensación. Fincher, la manera en que tiene de ocupar todos los espacios, los puntos de vista, va más allá de no nos referimos la experiencia del cine a ver monstruos gigantes, que también, sino también que la emoción te traspase. Hay películas que te traspasan. Yo creo que La La Land, cuando la vuelva a ver, para que me guste un poquito más, en mi sala, en mi salón por la tarde, dentro de unos meses, no va a tener el mismo efecto. Claro. Pero me refiero a las escenas intimistas. Sí, puede ser que las escenas de coreografía incluso me gusten más. Sí. Pero cuando vea a Emma Stone y Ryan Gosling cantando en el salón, no va a tener el mismo efecto. Entonces, por eso el cine tiene una potencia íntima muy, muy, muy interesante. Totalmente de acuerdo. Antes de acabar, hay una fecha muy importante, porque si lleváis aquí escuchando a José como yo, muy interesados, y queréis seguir escuchándole, pero más en directo, pues hay una fecha en este mes, es el 30 de marzo que presentamos el libro. Además lo presentamos, lo hemos buscado así adrede, pues hemos buscado un cine para presentaros, el cine Odeón de Elche, pero no queda... Está muy cerca del Alcázar, con lo cual pues queda algo también de sentimiento, está en la misma calle y bueno, están todos invitados, es a las 8 y en fin. 8 de la tarde, 30 de marzo, Cines Odeón, pues a presentar y bueno, hay charlas sobre sobre todo un el pasado y el presente y futuro. Y yo espero que... Yo al final yo creo que hay que ser optimista y a pesar de todo hay que ser optimista y pensar que el cine, este cine grande, de gran espectáculo, se va a conservar de alguna manera y que esas pequeñas películas que vamos a poder seguir viendo, van a seguir existiendo canales para verlo, ya sea un cineclub o una filmoteca o una plataforma digital, pero yo confío en que haya gente como Larraín o como Fajardi o como los Dardenne que sigan haciendo ese tipo de cine que es tan necesario como el otro y ahora mismo
lo que tenemos que potenciar es saber nosotros cómo, de alguna manera que nos dedicamos a divulgar el cine, cómo que ese cine llegue a más gente. El libro El secret del cine Alcázar de Elche, editado por Gil Albert. Y ya, para cerrar, ¿a quién recomendamos un poco el libro? Aparte de que a todo el mundo, que todo el mundo vaya y lo compre, recordemos que Alitruc y Seneca en Elche, y luego hay más sitios. Yo creo que en el Gil Albert en Alicante se venderá. Seguramente, no sé, igual me imagino 80 Mundos también estará. Pero yo lo recomendaría al espectador de cine. Al espectador de cine, tanto el que ya no se acuerda o el que no ha vivido esas grandes salas, como el que se acuerda y quiere revivirlo, pero sin necesidad de ponerse triste. Yo creo que alegrándose, tenemos que alegrarnos de haber vivido esa época. Y que pueden venir también épocas donde ver el cine de otra manera. Y también. Igual somos muy poco futurólogos y en unos años estamos volviendo a vivir una época dorada. Bueno, gracias por hablar otro programa de Vibrando aquí. La verdad es que a ti este es tu hogar y esperamos hasta otro libro que nos cañemos. Poco a poco. Gracias. Gracias, José, y a vosotros hasta el próximo programa.